Exactamente, hay en danza un debate bastante intenso sobre distintos proyectos, distintas leyes y distintas iniciativas que pretenden ser leyes o que algunos pretenden que sean leyes en el Congreso Nacional. Recién escuchábamos a través de la columna de Chechu sobre la ley de abastecimiento, pero también hay un revuelo bastante importante por otro tipo de iniciativas que, por ejemplo, convocan la atención en la ley antiterrorista. Un nombre que bastante fuerte como para escucharlo habitualmente y que obviamente también tiene la atención de algunos legisladores a nivel nacional y que se ha venido escuchando últimamente en los medios nacionales, sobre todo, y se ha venido leyendo en distintas tapas de diario, porque la semana pasada la presidenta había anunciado la aplicación justamente, o por lo menos se anunciaba por primera vez la aplicación de la ley antiterrorista. Y era justamente en un marco de un despido o de una sorpresiva quiebra de una imprenta que tenía una firma multinacional. Pero para más especificaciones sobre qué significa la ley antiterrorista y sobre la vuelta de tuerca que se le dio justamente a ese anuncio de Cristina Fernández, vamos a meternos con algunos detalles, Chechu, ¿es así? Exactamente, vamos a compartir una placa con los puntos principales en los que están contemplados esta ley antiterrorista, quien, en un principio pretende evitar el lavado de dinero como fuente, ¿no?, de financiamiento del terrorismo internacional. La Unidad de Información Financiera, que es quien está a cargo de la aplicación de esta ley, puede congelar los activos, gracias Vicky, de empresas privadas, ¿no?, con previa autorización de la justicia. Esta ley antiterrorista prevé la duplicación de las penas de delitos que ya están contemplados, ¿no?, por el Código Penal, que busquen generar el terror en la población u obliguen a autoridades públicas a realizar algún tipo de hecho o directamente abstenerse de hacerlo. Y establece penas de prisión que van de los 5 a 20 años para aquellas personas, ¿no?, que estén asociadas a estos fines delictivos, ¿no?, o que tiene como fines, como bien mencionábamos, generar el terror en la población. Esta ley que, como bien dijo Sergio, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la aplicación a partir de este quiebre fraudulento de la empresa Donnelley, una imprenta cuyas fuentes de financiamiento, ¿no?, de capitales internacionales están de alguna manera vinculados con la causa de fondos buitres. Pero para hablar mejor de esta situación tenemos la palabra especializada, ¿no?, del doctor Néstor Oroño. Él es abogado penalista. Néstor, bienvenido aquí a ATP. ¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes. Bueno, ¿cómo entendemos la aplicación de esta ley en este contexto de la imprenta Donnelley? Esta ley fue sancionada en el año 2011 junto a otro paquete de leyes. El número de esta ley es la ley 26.734. No tuvo un debate intenso, inclusive fue objeto de numerosos reparos, de numerosas críticas, fundamentalmente por la amplitud del tipo penal. Esta ley consagra el artículo 41 quinquies del Código Penal, dicho en castellano el 41.5 del Código Penal, duplicando las penas para cualquiera de los delitos previstos en dicho cuerpo cuando se realice con la finalidad de aterrorizar a la población, de obligar a un gobierno nacional o extranjero o a un organismo internacional a adoptar o dejar de hacer un determinado acto. Exceptúa de esta normativa el ejercicio de los derechos sociales, humanos y constitucionales. La forma en que está tipificado el delito de terrorismo es excesivamente amplia porque existen numerosos problemas, inclusive los estatutos internacionales han tenido suma dificultad en precisar el término terrorismo. Tanto es así que el Estatuto de Roma, que tipifica los delitos de lesa humanidad, no ha definido el término terrorismo. Y nuestra Corte Suprema de Justicia, cuando resolvió la causa de un integrante del grupo terrorista ETA, Laris Iriondo, en el año 2006, justamente subrayó las dificultades de establecer un límite, establecer precisión a esta normativa. En contra de todos esos criterios, el legislador avanzó y consagró el delito de terrorismo en términos sumamente amplios, lo que creo que va a ser sumamente dificultosa su aplicación y además pasible, en mi entendimiento, de ser descalificado constitucionalmente, fundamentalmente por lesionar el principio de legalidad, que es un principio rector en lo que es la aplicación del derecho penal.
Hay una situación que se conoció también en el día de hoy y que dice que Cristina Fernández de Kirchner de alguna forma dio marcha atrás y no se va a aplicar la ley antiterrorista, sino que ahora se va a encuadrar en la denuncia contra Doneley, contra la imprenta, en una quiebra fraudulenta. ¿Cómo se puede llegar a leer eso? ¿Qué lectura se puede hacer de esto? ¿Hubo un paso atrás? ¿Hubo un reencuadre? ¿Hubo algún asesor que habrá dicho no es correcto lo que estamos haciendo y vamos por acá? Me parece que hubo un apresuramiento en propiciar la aplicación de la legislación antiterrorista, un hecho que tiene una connotación económica fundamentalmente y por supuesto las consecuencias en el plano social, pero más allá de las implicancias que pueda tener en lo que es la economía del país, el cierre de una o de varias empresas, creo que resulta sumamente aventurado suponer que ese acto pueda tener esa connotación, esa finalidad trascendente, que es causar el terror a la generalidad de la población. Me parece que decía los anuncios que se hicieron en principio no fueron debidamente, desde mi perspectiva, debidamente meditados. Y sobre todo, como decía, las dificultades que importa la aplicación de un tipo penal tan amplio que inclusive la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 1999, al resolver un asunto que involucraba al Estado de Perú, la causa se llamaba Castillo-Petruzzi contra el Estado de Perú, falló en contra del Estado de Perú y obligó a dicho Estado a derogar la legislación antiterrorista acuñada en la época del gobierno de Fujimori, justamente por la amplitud. En palabras de la Corte Suprema de Justicia, estos tipos penales tan amplios hacen que cualquier acto, cualquier persona pueda ser tildada de terrorista. Y creo que es el vicio que claramente se ha marcado desde el momento mismo que se sancionó la ley 26.734 en nuestro país. Seguro. Doctor, cuando se habló de la ley, de la aplicación de esta ley, surgieron muchas opiniones en contra de aplicar esta medida porque dice, bueno, si se aplica en esta situación, estamos hablando de la imprenta, Doneley, puede llegar a aplicarse en lo que son las protestas sociales. Incluso recuerdo cuando se comenzó a hablar de la posibilidad de legislar una ley antipiquete, por simplificarlo de alguna manera, se hizo referencia a esta ley antiterrorista. ¿Puede llegar a tener algún tipo de implicancia en lo que es la protesta social, siendo que es un derecho constitucionalmente consagrado? La ley hace una excepción. El artículo 41 bis, en la última parte, dice que esta normativa no va a ser de aplicación cuando se trate de ejercicio de derechos sociales, humanos y constitucionales. Los derechos humanos tienen que ver con delitos de lesa humanidad que están hoy por hoy tipificados en el Estatuto de Roma. Los derechos constitucionales también, leemos la Constitución y sabemos cuáles son los derechos. En cambio, derechos sociales es un término bastante ambiguo. Creo que hubiese sido deseable establecer de manera más precisa en qué casos no correspondería la aplicación de esta ley. Porque muchas veces, inclusive aquí creo que hay una clara valoración política, y lo hemos visto a través de lo que son las distintas decisiones de los gobiernos, de valorar un hecho como una protesta social o como un hecho terrorista. Por ahí va a depender de una valoración fundamentalmente política que creo que debería haber sido zanjada de una manera más precisa por esta ley. Ahí estaba mirando algunos de los apuntes. En 2007, teóricamente, fue la primera vez que se sancionó y en 2011 se reformó la ley. Exactamente. Para sí. derogarla haría falta otra ley, digamos, es una norma de otra magnitud. Ya hay iniciativas en ese sentido en el Congreso para derogarlas. ¿Es el marco adecuado para derogarla? ¿Hay que esperar un poco? ¿Cuál es su opinión al respecto? Argentina ha asumido compromisos internacionales, ha suscrito 2 convenciones internacionales, las de las Naciones Unidas, sobre prevención del financiamiento del terrorismo, y de la OEA sobre represión del terrorismo. Por lo tanto, Argentina tiene que tener, para honrar estos compromisos internacionales, una legislación antiterrorista. Yo creo que habrá que pensar en adecuarla a lo que son los lineamientos que surgen del principio de legalidad. ¿Qué es el principio de legalidad? Dicho en 2 palabras. La exigencia que la materia delictiva esté precisada de una manera taxativa, con la máxima puntualidad posible, para que las personas, todos los ciudadanos, sepamos qué es lo que es delito y cuáles son las actividades permitidas, la esfera de libertad, que también está tutelada por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Yo no creo que se trate de derogar la ley, sino que se trate de adecuarla a lo que son los parámetros que surgen del principio de legalidad y también los estándares que surgen de
la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al suscribir los tratados internacionales en materia de derechos humanos, Argentina asume un compromiso que es adecuar su legislación y su normativa, ya sea general o particular, a lo que surge de la letra de estos tratados internacionales y de la interpretación que de los tratados haga la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo que se llama hoy por hoy, hay un control superador de control de constitucionalidad que se llama control de convencionalidad, el control que efectúan los organismos jurisdiccionales supranacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto para traducirlo en cuestiones concretas que todos podemos saber. Hay importantes casos que han sido resueltos, casos que han ocurrido en este país que han sido resueltos en instancias internacionales. El caso de el joven que fue muerto en un recital de Los Redonditos de Ricota. Walter Bulacio. Bulacio, exactamente. Bulacio terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llerena, hubo otro caso que modificó toda la justicia argentina, inclusive con implicancia concreta en la justicia de la provincia de Santa Fe. Dieser Fraticelli lo resolvió nuestra Corte Suprema, pero aplicando normativa internacional. Y bueno, así numerosos casos. A lo que toca la actividad de ustedes, Kimmel, todos habrán oído hablar en la Facultad de Ciencia de la Comunicación del caso Kimmel. Justamente Kimmel, que trataba de un periodista que había escrito un libro mediante el cual una persona se sintió mancillado, lesionado su honor, fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligando ese fallo a Argentina a adecuar su legislación. Otro caso que también toca la actividad de ustedes, Edmejian contra Sofovich, que obligó a Sofovich a otorgarle el derecho a réplica al señor Edmejian, inclusive a tener que montar en un año que no tenía previsto su ciclo, la noche del domingo, creo. Bueno, todos esos casos han encontrado resolución en la normativa convencional. Por eso es que nuestro país ya, cada vez que legisla, debe adecuar, y cada vez que los jueces fallan en caso concreto, debe ser adecuado a estos tratados internacionales. Seguramente habrá un poco más como para ir debatiendo sobre esta norma que, reitero, ha suscitado muchísima atención en los últimos días en, sobre todo, los distintos estrados nacionales, tanto en el ámbito judicial como en el ámbito legislativo, sobre todo en el legislativo. Seguramente no será la última vez que nuestro amigo Néstor Oroño nos visite por este tema, Así que lo esperamos en alguna otra ocasión, Néstor. Gracias, para mí ha sido un gusto, como siempre, estar con ustedes.